La historia de los videojuegos, muchas personas la relacionan directamente con Pong, porque pues es el primer videojuego que aparece de la industria, pero no fue el primer videojuego per se, ya que hubo muchos intentos no de hacer videojuegos, sino de hacer un experimento en ese momento con la tecnología existente y la tecnología de la computación. Se pensaba precisamente en algo que hoy en día pues es una realidad, es incuestionable y lo vemos todos los días, que es la respuesta a través, digamos, de comandos o interfaces entre hombre y máquina. Es decir, yo, por así decirlo, le hablo a la máquina y la máquina me responde inmediatamente y de esa respuesta yo puedo responder inmediatamente. Es lo que conocemos en el diseño de interfaces. El primero en introducir todo esto fue Alexander S. Douglas, por ahí de 1952. Pasados unos años después de la Segunda Guerra Mundial, se abandona la tecnología de la computación para generar datos estadísticos, balísticos, etcétera. Se dona a las universidades y el señor dice, bueno, ¿qué vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y se plantea pues este tipo de dinámica que hoy en día, como digo, es una realidad. Él, bueno, considerando las formas que tenían antes las computadoras en su momento, eran estos grandes colosos que pues trabajaban a partir de tarjetas perforadas, es decir, el 1-0, código binario, y que producían datos a partir del cálculo. Decía, ¿cómo voy a relacionar entonces este tipo de actividades con un hombre? No se pensaba ni en un mouse, ni en un teclado, ni en una pantalla. Se pensó en generar una programación muy ad hoc a una simulación. De ahí nace un juego que se llama OXO, algunos lo llaman Osho, que es básicamente el juego, bueno, aquí en México lo llamamos el juego del gato, que consiste en 9 ranuras y juegas con círculos y taches, donde entonces vas poniendo un tache o un círculo en cada espacio y una vez puedes hilar 3 círculos o 3 taches, los marcas y ahí te llevas la victoria. Se concibe no un modelo de inteligencia artificial, pero sí una respuesta por la cual entonces, en este caso, el programador Alexander S. Douglas manda un comando a través de un dial de aquellos que se utilizaban en los teléfonos antiguos que daban vueltas. A través del dial mandaba una respuesta a las computadoras. Estas procesaban la respuesta y en una interfaz gráfica que lejos de ser una pantalla era simplemente pues un, digamos, prototipo formado por diferentes focos, enviaba entonces iluminación a ciertos focos y esos focos conformaban simbólicamente pues el círculo. Ahora le tocaba a la computadora reaccionar ante eso. Es como de, ok, tengo que yo colocar una X. No solamente la computadora pensaba, por así decirlo, en dónde lo va a poner, sino cómo lo va a graficar. Utilizaba el mismo código para entonces mostrar esa interfaz y el jugador entonces al ver eso gráficamente recibía la respuesta, es decir, se estaba comunicando visualmente con la computadora, de tal manera que el programador, o bueno, ya en este caso jugador, enviaba la señal para colocar el círculo y ver ahora sí quién gana, ¿no? Ante esta mecánica, pues surgieron muchos intentos en diferentes universidades por complejizar este tipo de reacciones. Algunos crearon diferentes prototipos similares que simulaban ciertas situaciones y hubo otros que sí pensaron en llevarlo un poquito más allá a la ciencia ficción. Se creó Asteroids, igualmente por ahí de los años 50, y este juego fue el más popular para los programadores. Dijeron, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que pudieras mandarnos el código fuente a esta universidad para que podamos trabajar con él. Fueron los inicios de los mods, también los que aparecieron en esta época, porque del juego base empezaron a haber modificaciones para incluir que más asteroides, una nave espacial, algunas respuestas de mando, etcétera. Y de repente aparece por ahí un personajito interesante llamado Nolan Bushnell que dice, oye, esto se puede capitalizar. Entonces va a una de estas ferias de ciencias, que es donde se promocionaban estos juegos de computadora. Consiguió pues el código fuente porque muy ingenuamente los programadores pues cedían el código fuente a todos aquellos que querían este tipo de manejar este tipo de programas. Y pues Nolan Bushnell la agarró, patentó y generó Atari. De ahí, pues la historia marca precisamente los inicios con Pong,
como el primer videojuego de la industria. Y fue el éxito de Atari lo que dio un pivote a lo que conocemos a la industria del videojuego hoy en día. Sin embargo, hay una distinción, o en su época hubo una distinción entre lo americano o estadounidense y lo japonés. Porque una vez Atari empieza a consolidarse, los japoneses, después de, bueno, el gran impacto que sufrieron después de la Segunda Guerra Mundial con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, el rezago económico, las póstulas o bueno, los tratados que tuvieron que firmar en renuncia a la guerra, se encontraban muy mal. Pasan los años y Japón ve un momento de lucidez, ve un momento brillante para su futuro, que se conoce como el milagro japonés, una recuperación económica sin precedentes, que se llevó a cabo gracias a que, bueno, si Japón no podía producir milicia, no podía producir armas, ni cargueros, ni nada, ¿dónde concentramos ese capital? En educación y tecnología. Pues eso se va dirigido precisamente a la innovación tecnológica, y esto propició o dio paso a que pues otros técnicos, programadores, diseñadores generaran propuestas, y de ahí salió una llamada Space Invaders, que creo que aquí vendría siendo la más importante para nosotros, no solo porque pues se consolidó como una nueva forma de videojuegos, juego puntuación, interfaces, mercadotecnia, porque este juego se capitalizó mucho más de lo que se capitalizó Pong, perdón, sino que después de que este juego llega a la luz, se conoce tanto en Japón como en Estados Unidos empieza a haber una efervescencia competitiva. Como en este juego se pueden acumular puntos y esos puntos se muestran en la pantalla cuando no se está jugando, es decir, pones tus iniciales y ahí puedes decir, mira, yo tengo este puntaje, ¿no? O mira, yo estoy encima de la lista. Entonces muchas personas jugaban para rebasar esos puntajes, lo que propició que se llevaran a cabo los primeros, digamos, intentos o las primeras competencias con relación a los videojuegos. No tanto como si fueran deportes electrónicos como los conocemos hoy en día, sino esos intentos de generar una competencia donde varias personas puedan organizarse y que a su vez puedan traer a muchas otras personas que compitan y haya un premio de por medio. Fue en su momento algo bastante underground, bastante poco visto, salvo para algunos interesados, algunos como la revista Rolling Stones, estuvieron ahí presentes y llegaron incluso a patrocinar algunas veces los eventos y a organizar las finales. Porque de hecho la final, ese era el premio, una suscripción anual a la revista Rolling Stones. Algo que llevó a una de las figuras más importantes de la industria, Rebecca Heinemann, a participar dentro de estas competencias. Entra, gana, se lleva su suscripción, pero al mismo tiempo no solamente se lleva su suscripción, sino que hace nombre. Se convierte en una de las primeras campeonas reconocidas de la industria, y no solo eso, sino que también se vuelve la primera mujer campeona en un videojuego, que es algo que hoy en día no se está hablando porque pues hay unas connotaciones machistas dentro de la industria.